Hoy nos toca ver el tema 6.2, balanceo de ecuaciones químicas, pero antes vamos a hacer algo que les prometí en el video anterior. Voy a realizar una reacción química en la que ocurre la manifestación cambio de color, porque fue la que nos faltó en el video anterior. Bien, esto que tengo aquí se conoce como sosa cáustica. Quizá la conozcan o quizás no. Se utiliza para destapar cañerías y para remover la grasa de la estufa. Ahora, para que lo sepan, la sosa cáustica es un compuesto químico ternario, cuyo nombre químico es hidróxido de sodio, de fórmula NaOH. Aparece en pantalla. El hidróxido de sodio reacciona fácilmente con los lípidos, o sea, con las grasas, y produce jabón. Por ello es un compuesto químico utilizado en la elaboración del mismo. Y también es esa la explicación del porqué de sus demás usos. Sin embargo, también es un compuesto muy corrosivo, es decir, esto yo no lo puedo tocar con las manos porque a los pocos segundos me provocará ardor y picazón en la piel. Por lo tanto, debo de usar guantes. También utilizo gafas de protección porque si esto me cae en los ojos me puede causar un daño irreversible. Entonces, ojo, nunca utilicen sosa cáustica para destapar alguna cañería o para limpiar grasa sin la supervisión de un experto. Además hay que utilizar la protección adecuada que les comento. Bien, lo que haré será agregar una cucharada de este hidróxido de sodio en este vaso de precipitados. Aquí tengo ya el hidróxido de sodio en cucharada, vamos a agregarlo entonces directamente en el vaso. Y a eso también le voy a agregar 3 cucharadas de azúcar. Ya está. Lo siguiente será disolver esta mezcla que acabo de realizar en agua. Se tiene que disolver perfectamente. Ya está. Y por otro lado, tengo estos cristales que ven aquí. Si no los ven, voy a acercar la imagen para que los puedan apreciar mejor. Aquí están. Estos cristales son de un compuesto químico llamado permanganato de potasio. Vean el color que tienen, es más o menos un color violeta. Y esto lo voy a disolver en agua. Ya está disuelto. Observen el color que tiene. Evidentemente es un color morado o violeta. Ahora, lo que voy a hacer simplemente es una reacción química en la cual valga la redundancia, voy a hacer reaccionar el permanganato de potasio, que es este líquido de aquí, esta disolución de permanganato de potasio, con el hidróxido de sodio y el azúcar. Y quiero que observen perfectamente cómo lo que va a ocurrir. Debo de tratar de que esta disolución de hidróxido de sodio con azúcar se mantenga en constante agitación. No tengo un agitador magnético para hacer esto, así que vamos a hacerlo manualmente. Pero quiero que observen el cambio. Cuando yo agrego el permanganato de potasio, poco a poco, observen qué color toma. Un color verde, el cual después cambia a color entre rojo y naranja. ¿Lo vieron? Quedó de este color. ¿Por qué cambió primero a verde y después cambió a color naranja? Observen la repetición en cámara lenta. Ocurrieron aquí dos reacciones químicas. No voy a escribir la ecuación química correspondiente porque es un poco más compleja que las que hemos visto en el video anterior, pero una de las reacciones químicas que ocurrió fue que el permanganato de potasio se convirtió en otro compuesto químico llamado manganato de potasio. En pantalla aparecen la fórmula, cómo era antes y cómo fue después. El permanganato de potasio tiene un color violeta como el que vimos al principio, y el manganato de potasio tiene un color verdoso. Al final este mismo fue el que se convirtió en el dióxido de manganeso y lo que le dio el color entre naranja y amarillo a nuestra disolución, porque ese es el color característico del dióxido de manganeso. Digamos que el potasio se separó del manganeso y del oxígeno. Al final nada más quedó
obviamente separado el óxido de manganeso, mientras que el potasio quedó ahí mismo pero en forma libre. Y bueno, pues después de haber visto este experimento, ahora sí veamos lo que es un balanceo de ecuaciones químicas. Bueno, ¿recuerdan el primer tema que vimos? Cuando les mostré unas animaciones de algunos pensadores griegos y luego de varios científicos importantes quienes trataban de describir a la materia, pues al final aparece un científico llamado Antoine Lavoisier, el padre de la química, quien propuso la ley de la conservación de la masa, y que es precisamente esa ley la que le da sentido a la química. La ley de la conservación de la masa dice, en palabras sencillas, que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto dice Antoine Lavoisier. En este enunciado también podemos cambiar la palabra masa por materia, porque en realidad se refiere a todo aquello que tenga masa, y esa es precisamente la materia. Este enunciado es en palabras sencillas, como les digo. Está bastante simplificado, de manera que cualquier persona la pueda recordar fácilmente, pero en realidad lo que dice esta ley, en palabras más precisas, es lo siguiente: que en toda reacción química, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Esto dice la ley de la conservación de la masa. Observen, en toda reacción química, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. ¿Ven? Si yo les hubiera dicho esto en el primer tema, no me hubieran entendido. Ahora, con todo lo que hemos visto, esto nos resulta un poco más sencillo de entender. No importa que no dominen los temas, ni tampoco importa si no saben nombrar los compuestos químicos más sencillos o formar estructuras, no importa. Lo que importa es que ya tienen nociones de química, ya comprenden lo que es un enunciado científico, y muchos incluso ya piensan como científicos, en ciertos casos, obviamente. Así que esto, ¿qué nos dice? Vamos a escribirlo. Que la masa de los reactivos siempre va a ser igual a la masa de los productos. Quiere decir que todo lo que reaccione químicamente se va a transformar en productos nuevos, y que estos productos tendrán exactamente la misma masa que tuvieron cuando eran reactivos. Todos los materiales que se transformen, aunque no los veamos, se mantienen en nuestro entorno. Por ejemplo, una hoja que se quema, evidentemente no va a desaparecer. Se convierte en cenizas y en dióxido de carbono. Y si pudiéramos medir esto que se produjo a partir de la combustión del papel, veríamos que la masa quedó exactamente igual que al principio, que antes de que se quemara. No cambió, solamente cambiaron los materiales. Se transformó el papel en cenizas y dióxido de carbono. Pero la masa seguiría siendo la misma exactamente. Claro que no la podemos medir porque parte de esa masa se convirtió en partículas muy pequeñas que no podemos recolectar una por una, a menos que lo hagamos dentro de un sistema cerrado. Y también es una de las cosas que dice Antoine Lavoisier, que esto ocurre en un sistema cerrado, porque recuerden que el experimento que hizo él fue en sistemas cerrados. Ahí se dio cuenta que la masa nunca va a cambiar. Así que esta ley, la ley de la conservación de la masa, siempre debe de cumplirse, siempre. Entonces, observen esta ecuación química. Como verán, esta ecuación es la misma que vimos en el tema anterior y corresponde a la reacción entre el magnesio y el oxígeno del aire. Bueno, ¿cómo sabremos que si esta ecuación cumple o no con la ley de la conservación de la masa? Pues simplemente contando el número de átomos de cada elemento químico que participa en la reacción. El número de átomos tanto en los reactivos, primero en los reactivos, que son los de la izquierda, y luego contando el número de átomos que hay en el lado derecho, es decir, en el lado de los productos. Siempre nos tiene que dar el mismo número de átomos tanto en reactivos como en productos.
Fíjense además que en los reactivos hay solamente, aquí en esta ecuación, dos elementos químicos que son magnesio y oxígeno. Y los mismos elementos están en los productos. Esto siempre va a ocurrir, no vamos a poner un nuevo elemento químico en los productos y que este no esté en los reactivos, no vamos a inventar nada nuevo. Todos los elementos que reaccionan siempre van a ser los que se van a producir, aunque estén en diferente orden, siempre. Si reacciona magnesio y oxígeno, se produce magnesio y oxígeno. Si reacciona potasio, oxígeno e hidrógeno, se va a producir potasio, oxígeno e hidrógeno, pero reordenado. Entonces, vamos a contar en este caso los átomos que hay de cada elemento, pero vamos a respetar un orden, que es el que sigue. Primero vamos a contar los metales. Siempre primero contamos los metales, después contaremos los no metales, pero siempre vamos a contar aparte los hidrógenos y por último los oxígenos, siempre en ese orden: metales, no metales, hidrógenos y oxígenos. No olviden este orden, siempre tenemos que respetar el orden a la hora de balancear una ecuación química. Así que tenemos que identificar qué clase de elemento es cada uno de los elementos que tenemos aquí en esta ecuación química. ¿Cómo lo sabremos? Pues teniendo a la mano nuestra tabla periódica. Recuerden que vienen marcados los tipos de elementos. Si no recordamos qué tipo de elemento es magnesio, vamos a la tabla periódica y vemos que están los de color gris y los de color gris son metales, igual que los de color amarillo, y los verdes son los no metales. Recuerden que contamos aparte hidrógeno y oxígeno. Entonces, les digo, a ver, vamos a borrar esto. Les digo que magnesio es un metal. Primero vamos a contar el magnesio. Lo voy a escribir aquí entonces de la parte de abajo. Abajo de aquí de los reactivos ya los nombré, ya aparece aquí reactivos y productos. Entonces, magnesio, símbolo de magnesio, Mg. ¿Cuántos átomos tengo de magnesio? Solamente tengo un átomo de magnesio. ¿Por qué tengo un átomo de magnesio? Porque fíjense que el magnesio no tiene ningún subíndice. Si se me dificulta saber esto, lo que puedo hacer es escribir con lápiz el subíndice 1 después de cada símbolo. Cada símbolo que no tenga nada, obviamente. Solamente para guiarme. Esto mientras nos acostumbramos. Entonces, después del magnesio, un número 1 así con lápiz. Después de, ¿cuál otro? Magnesio en los productos, otro número 1 porque no tiene nada. Y después del oxígeno, otro número 1, igual así, con lápiz, para guiarme nada más. Esto no se debe escribir. Entonces, ya escribí que magnesio tiene nada más un solo átomo. Aquí está, es esto que está aquí, solamente tiene un átomo de magnesio. Lo mismo voy a hacer en los productos. Voy a poner magnesio igual a ¿cuántos tengo de magnesio? Reviso mis productos y veo que nada más tengo un solo átomo de magnesio. Recuerden que el subíndice debe de estar a la derecha de cada símbolo. Lo mismo voy a hacer con oxígeno. Ya conté los metales. No tengo no metales más que oxígeno, pero se cuenta aparte. No tengo hidrógenos, entonces me voy al final con el último que debo de contar, que es oxígeno, que lo voy a marcar aquí. Oxígeno y oxígeno es igual a ¿cuántos tengo de cada oxígeno? De cada lado. Recuerden que el número de átomos de cada elemento debe de ser siempre el mismo, tanto en reactivos como en productos. Así que en este caso el magnesio, digamos que se encuentra balanceado. ¿Por qué? Porque tengo 1 y 1. Balanceado es la palabra que utilizaré para decir que hay el mismo número en reactivos que en productos. Balanceado. Bien, entonces me voy con oxígeno. Cuento cuántos átomos de oxígeno tengo en los reactivos primero. ¿Cuántos tengo? Vean que el oxígeno tiene un subíndice a su lado, a su derecha. Este número 2 que tiene aquí a su derecha me indica que son 2 átomos de oxígeno y lo escribo con lápiz porque después puedo borrar quizás. No lo sé, vamos a ver. 2 átomos de oxígeno. Ahora, ¿cuántos oxígenos hay en los productos? Ya marqué el 1 que estaba delante del oxígeno. Ya lo marqué aquí con lápiz. Entonces, ¿cuántos hay? Solamente hay 1. 1 de oxígeno. Les pregunto ahora, ¿está balanceada la ecuación? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si en los reactivos hay 2 átomos de oxígeno, no puede haber nada más un solo átomo de oxígeno en los productos. O sea,
No es posible que desaparezca un átomo de oxígeno así de la nada, ¿no? ¿Dónde va a quedar? Tiene que estar ahí. Recordemos que la materia se transforma, no se crea, ni tampoco se destruye, tampoco existe la generación espontánea. Entonces, ¿qué debo de hacer para corregir esta ecuación química? Bueno, así como hay subíndices, que son los numeritos que se ponen a la derecha del símbolo y que nos van a indicar cuántos átomos del elemento hay, también podemos escribir un número que modifique los átomos de todo compuesto químico. Este número no va a ser un número pequeño, no va a ser subíndice, ni tampoco se va a escribir a la derecha del elemento. Será un número grande o de tamaño normal que vamos a colocar a la izquierda del compuesto químico. Y este número se llamará coeficiente. Veámoslo más claro. Si yo tengo NaCl, significa que hay un átomo de sodio y hay un átomo de cloro aquí, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ni sodio ni cloro tienen subíndice. Puede ser que haya un número, uno invisible aquí y uno invisible acá. Entonces, si yo quiero cambiar la cantidad de átomos que hay de sodio, solamente de sodio aquí, yo no puedo hacer eso sin modificar el cloro, porque yo no puedo inventarme un subíndice, yo no puedo poner aquí un 2, así nomás porque sí, ¿no? ¿Por qué? Porque esto modificará totalmente la estructura de la molécula, además de que el número de oxidación de todo el compuesto ya no me va a dar 0, ya no me va a dar. Supongamos que lo hago, que yo pongo este número 2 aquí, y si yo quiero calcular el número de oxidación total del compuesto químico, pues sé que cloro trabaja con -1 y que sodio trabaja únicamente con +1. Entonces, si yo multiplico, porque lo debería de hacer aquí, multiplicar el +1 por el subíndice 2, si yo lo multiplico me va a dar +2. Y acá me queda igual, -1. +2 menos 1 no me da 0, me da +1. Entonces, esto no puede ser, es imposible. Porque se trata de un compuesto químico, exactamente. Y además, ven a lo que me refiero. Yo no puedo modificar la estructura de un compuesto nomás porque se me da la gana. No, porque entonces estoy cambiando la realidad y las reglas que con tantos años de estudio establecieron los científicos más importantes del mundo. Ok, me queda claro que yo no puedo inventar un subíndice. No lo puedo inventar. Pero lo que sí puedo hacer es aumentar la cantidad de cada compuesto. Y la cantidad de toda sustancia química se mide en una unidad llamada mol. M-O-L, mol. Esta unidad la veremos a detalle en la próxima evidencia. Así que por ahora nosotros trabajaremos con moléculas y átomos. Entonces, si yo tengo aquí NaCl, quiere decir que tengo una molécula de cloruro de sodio, nada más. Pero si yo digo que tengo 2 NaCl, quiere decir que yo tengo 2 moléculas de cloruro de sodio. ¿Lo ven? Una molécula y acá son 2 moléculas. ¿Por qué entonces el primero no le puse el número 1? Porque en química el número 1 es innecesario escribirlo, igual que los subíndices. Es como si en matemáticas escribiéramos 1x. Solamente con el hecho de poner la x ya sabemos que está multiplicada por 1. Entonces tampoco es necesario poner aquí el número 1. Así que solo tomar en cuenta los coeficientes a partir de 2. Este número que yo puse en rojo se llama coeficiente. Así que 3 NaCl es igual a 3 moléculas. Y así puedo seguirme con todos los números que yo quiera. Todos los átomos del compuesto químico se van a multiplicar por el coeficiente. Siempre. Todos los átomos del compuesto químico se van a multiplicar por el coeficiente. Acá tengo un átomo de sodio, por ejemplo, en el primero tengo un átomo de sodio y tengo un átomo de cloro. Nada más. Pero acá en la segunda tengo 2 átomos de sodio y 2 átomos de cloro. ¿Por qué? Porque están multiplicados por este 2 de afuera. Por este número 2 se multiplican. Entonces en el tercero tengo 3 de sodio y tengo 3 de cloro. Siempre se multiplica el coeficiente por todo el compuesto químico. Entonces, si yo tengo una molécula de agua, la pongo así, H2O. Pero si yo tengo 2 moléculas de agua, le voy a poner un 2. Si tengo 3 moléculas de agua, le voy a poner un 3. Entonces, en el primero tengo 2 átomos de hidrógeno y tengo un átomo de oxígeno. En el segundo tengo 4 átomos de hidrógeno y tengo 2 de oxígeno. ¿Por qué 4 de hidrógeno? Porque está multiplicado este 2 por este 2. 2 de hidrógeno por el 2 de afuera me da 4. Y acá es 1
por 2 igual a 2. ¿Lo ven? En el tercero sería exactamente lo mismo. Aquí tengo 6 de hidrógeno y tengo 3 de oxígeno. ¿Por qué? Porque este 2 se multiplica por 3 y este 1 de aquí se multiplica por 3. Siempre, otra vez les repito, el número coeficiente va a multiplicar a todos los átomos del compuesto químico. Una vez aclarado esto, regresamos a nuestra ecuación desbalanceada. Aquí está. ¿Qué puedo hacer para poder balancear mi ecuación? Recuerden que yo no puedo agregar subíndices, yo tampoco debo de quitar nada, no puedo hacer eso, no puedo modificar subíndices. Es decir, ustedes a lo mejor piensan, pues para que se balancee le quito el 2 aquí, le borro este 2 y ya quedó, ¿no? Ya queda 1 y 1 de oxígeno, pero no puedo eliminar subíndices, no puedo. Les recalco mucho esto porque es un error común, así que de una vez les digo otra vez, no puedo cambiar ni borrar subíndices, no puedo cambiar ni borrar los números chiquitos, no puedo hacer eso. Lo que sí puedo hacer es agregar o cambiar coeficientes, es decir, los números que van a la izquierda del compuesto químico, los que acabo de comentarles en el ejemplo anterior. Estos números en rojo los puedo cambiar, los puedo agregar, los puedo modificar, lo que yo quiera. Recordando que al agregar un coeficiente se va a modificar la cantidad de átomos de todos los elementos del compuesto. Entonces, aquí es un 1 invisible, aquí es 1 invisible y aquí es 1 invisible. Lo voy a marcar para que se guíe nada más. Si yo en reactivos tengo 2 átomos de oxígeno, ¿qué hago para tener el mismo número en los productos? Pues simplemente voy a agregar un número 2 detrás del compuesto químico que tiene oxígeno. Obviamente en productos. Vean que en reactivos tengo 2 oxígenos y en productos tengo nada más 1. Entonces voy a agregar un 2 detrás del MgO de esta manera. Recuerden que ustedes lo deben agregar con lápiz por si se equivocan o por si hay que volver a modificar. Ojo aquí, yo no puedo agregar este 2 en medio del magnesio y el oxígeno. No puedo hacer esto. Esto no lo puedo hacer. Agregar un 2 aquí. No se puede hacer eso, ¿ok? Porque también es un error común que cometen muchos. ¿Por qué? Porque esto es un compuesto químico. Todo esto es un compuesto químico, un grupo. Yo no puedo modificar una sola parte del grupo. Si quiero modificar uno, modifico todos. Evidentemente tampoco lo puedo partir en 2. Entonces, como ya coloqué este 2 detrás del óxido de magnesio, ahora sí, ya tengo 2 átomos de oxígeno. Y para marcar esto, voy a poner en la parte de abajo, en los datos, voy a poner un paréntesis y voy a poner un 2. ¿Por qué ese 2? Porque por el 2 que puse detrás del óxido de magnesio. Entonces 1 por 2 me da 2. Ya tengo 2 de oxígeno, pero también lo voy a poner delante del magnesio. 2. Y ahora tengo también 2 de magnesio. Como se darán cuenta, ya se encuentra balanceado el oxígeno. Ya está 2 y 2. Pero ¿qué pasó con magnesio? Que se me desbalanceó. Y esto va a ocurrir casi siempre. Si yo balanceo uno, se me desbalancea otro. Entonces, ¿qué hago? Regreso otra vez. Mismo orden. Me voy con metales. Entonces, con magnesio, que ya está desbalanceado, ¿qué puedo hacer aquí? Si en productos tengo 2 átomos de magnesio, puedo modificar entonces el coeficiente de los reactivos, en este caso de magnesio. Como aquí tengo 1, voy a agregar un número 2. Y así se multiplica magnesio por 2, dándome 2 átomos de magnesio, así de simple. Y listo. Aquí no se modifica oxígeno porque está separado, está en la parte de acá, está como otro reactivo. Tengo 2 de magnesio a la izquierda en los reactivos y tengo 2 de magnesio en los productos. Y tengo 2 de oxígeno en los reactivos y 2 de oxígeno en los productos. Este procedimiento se llama balanceo por tanteo y termina en el momento en el que tengamos el mismo número de átomos en reactivos que en productos. Esta fue la explicación súper detallada. Ya en la práctica es mucho más rápido. Observen. Esta es la ecuación que describe la formación de una molécula de agua. Hidrógeno más oxígeno produce agua. Para contar, primero debemos recordar el orden. Primero metales, luego no metales, en tercer lugar los hidrógenos y al final los oxígenos. En este caso nada más tengo hidrógenos y oxígenos, por lo tanto no cuento ni metales ni no metales. Voy a dividir la ecuación en productos y reactivos.
En reactivos yo tengo 2 átomos de hidrógeno, por este numerito de aquí, me dice que son 2, y tengo 2 átomos de oxígeno. Mientras que en productos tengo 2 átomos de hidrógeno y tengo solamente un átomo de oxígeno. ¿Qué hago? Recuerden que no debo modificar subíndices. Voy a marcar lo que debo de balancear, que es oxígeno. Ahí está, eso es lo que voy a balancear, porque tengo 2 y 1. Deben de ser 2 y 2, o pueden ser los que sean, pero que tengan la misma cantidad en cada lado. Para ello, escribo un coeficiente detrás de todo el compuesto, detrás del H2O. ¿Cuál voy a escribir? Si en reactivos tengo 2 y en productos tengo 1, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir un 2 así en productos. Un 2 en productos. Y así ya tengo 2 de oxígeno. Entonces modifico también abajo. 1 por 2 es igual a 2. Mientras que hidrógeno también se va a modificar. 2 por 2 es igual a 4. Por este 2 que yo coloqué detrás del agua. Entonces, ahora que voy a balancear el hidrógeno. Tengo 2 en los reactivos y tengo 4 en los productos. ¿Qué debo de hacer para poder igualar? No puedo quitar en los productos, pero sí puedo aumentar en los reactivos. Entonces, ¿qué número que multiplicado por este 2 me da 4? Evidentemente, el número que yo busco es un 2. Y de este modo, 2 por 2 me da 4. Y ya tengo balanceada mi ecuación. Así de simple. Así tenemos que balancear una ecuación poco a poco, elemento por elemento, y pensar qué número puedo poner que multiplicado me dé lo que hay en el otro lado. Todo es igual, es tantear. Por eso es balanceo por tanteo. Entonces, si tienen dudas sobre este tema, en YouTube hay muchos videos sobre balanceo por tanteo. Búsquenlo así, balanceo por tanteo. Porque quizás a mí no me entendieron, pero a otros sí le pueden entender. Entonces, también lo pueden investigar en Google. Hay un montón de material para investigar. Estos ejemplos son súper sencillos. En el próximo video vamos a ver unos un poquito más complicados, porque aquí nada más son compuestos binarios. Vamos a ver ahora ya compuestos ternarios. Así que hasta la próxima.